embargo, vamos a entrar a un breve repaso ya del cuadro y entramos a presupuesto. De presupuesto lo importante, o mejor dicho, vamos a rescatar para ese cuadro es el tema de los costos efectivos de producción, que son los que se usan básicamente en las inversiones, ya al menos en el capital de trabajo. Entonces ingresaremos un momento al cuadro para hacer recuerdo, perdón, ya, cuadro, ya. Entonces teníamos de que las inversiones, dijimos 3 ítems fundamentales: la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Ya son los 3 componentes de las inversiones. Hemos simulado de que estos eran los valores totales, y de esos totales, en esta simulación, hemos distribuido ya la aplicación en 2 años de instalación, que es el supuesto que tenemos. 2 años de instalación, 8 años de producción. Vuelvo a insistir en esto. Por consenso, si son 2 años, 3 años, el año final previo a la producción es el año 0. Es donde se actualizan los flujos, ¿ya? El resto de los años es -1, -2, -3, dependiendo del número de años de instalación que se realizan en ese, o se realizan sí en ese proyecto, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esa asignación de recursos es de manera racional, si es que estamos simulando el ejemplo. Vuelvo a decir, terreno, pues es lógico que la empresa va a empezar a construir en terrenos ya existentes que, por otro lado, son exigencias que la fuente financiera le va a exigir al inversionista, al que está solicitando el crédito, o a la firma. Lo mínimo que le va a exigir. Generalmente los préstamos van y cubren, los créditos van y cubren las obras civiles y la maquinaria y el equipo, que son los ítems fuertes del proyecto. Cuando hay necesidades, no cubre generalmente muebles, vehículos o terrenos, no los cubre, a no ser que sea un proyecto de servicio. Un proyecto de servicio, por ejemplo, informático, sistema, donde lo fuerte son equipos y quizás el mobiliario. Ahí cambia un poco el tema de la racionalidad de dónde va a ser asignado ese crédito. Pero en general en las industrias manufactureras, ya los ítems a ser cubiertos con el crédito son obras civiles y maquinaria. El resto es cubierto con aporte propio, así como también la inversión diferida. No hay razón para que el préstamo o el crédito vaya y cubra, por ejemplo, el estudio de factibilidad, a no ser que sea pues un proyecto público donde el Estado le paga a la consultora o le paga a los profesionales que ingresan ahí. Entonces, lleva en su salario y sus investigaciones, pues el costo del estudio correspondiente hasta su preinversión, toda la preinversión. Luego, también es asignado de manera racional, si es que son 2 años. Yo le decía, no sé si a ustedes les manifesté, de que yo acostumbro a dar este ejemplo de 2 años de instalación y 8 o 10 años de producción,
hasta que se hace el corte, digamos, de la liquidación del proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como son 2 años, no nos permite hacer un análisis de distribución de esos recursos. Si es un solo año, pues creo que fue en este curso, en esta clase que me preguntó una de las estudiantes, ¿qué pasaba si era un solo año? Pues va a salir el listado de la inversión en un solo año, ¿ya? Va a salir ese listado en una sola columna, todos los gastos, ¿ya? Pero suponemos que son 2 para exigirle a nuestra investigación o a nuestra posible presencia de proyectos que duran 2, 3 años de instalación. Hay grandes proyectos que tienen esa duración en su instalación. Entonces, de esa manera distribuimos los valores. Ya. De aquí en entrenamiento, por ejemplo, es lógico que va a ser los días antes a la producción, igual la puesta en marcha, prueba de funcionamiento. No lo vamos a poner este ítem, no lo vamos a registrar al inicio de la construcción de las plantas, ¿no? Ni la puesta en marcha, porque no hay nada instalado. Entonces, la racionalidad nos dice, ya, simulemos que están acá al final del año 0. Los intereses de la instalación, que lo vamos a ver ahora, de dónde es que aparecen registros similares acá, es por una razón, también que es una simulación, acostumbrado a pedir 2 años de gracia en el crédito, ¿ya? Si son años de gracia no se paga capital, solamente se paga intereses. Y precisamente ese pedido de gracias a la fuente financiera va relacionada con los años de instalación, que es donde no se produce todavía nada. Debido a eso es la igualdad en valores acá en los intereses de la instalación. Finalmente, el capital de trabajo. Acá, por estrategias, el capital total fue 100.000. Se supone también acá, como el capital de trabajo es una inversión variable que está relacionada con los niveles de producción, ya, de las gestiones. Entonces aquí hemos supuesto de que el primer año se trabaja al 60%, el segundo se alcanza el 80% y desde el tercero se alcanzó el 100% de producción. Ese nivel de producción está asignándosele el 60% del total del capital de trabajo. ¿Ya? Se acumula al siguiente año que se alcanza el 80, el 20% adicional y así sucesivamente hasta que se alcanza el 100%. Puede ser que recién al 4.º año o al 5.º año se alcance el 100%. De acuerdo a eso va a ir acumulándose hasta alcanzar el 100%. Y finalmente encontramos el flujo de la inversión. Luego, cuando hablamos la necesidad de la inversión total de original, estamos hablando de los valores calculados en los años iniciales de elaboración del proyecto. ¿Ya? De los años iniciales de elaboración del proyecto, que son el 1 y el 2, que debiera ser 680, digamos, sin incluir el capital de trabajo, que recién estos 100 se lo utiliza iniciada la producción. Pero, fíjense que en este año aparece el registro de 90. Esto vuelvo a insistir de que es a raíz de que en la lista, en las normas impositivas sobre activos y la depreciación, al menos en estos ítems menores como es muebles, vehículos, laboratorio, generalmente se le da una vida útil de 5 años. Entonces, al cabo final del 5.º año,
no debiera existir contablemente el valor inicial de estos bienes. Por eso es que el año sexto, primer minuto del año sexto, aparece su reposición de ambos ítems que suman 90. En ese año se van a necesitar 90, que no están incluidos en la inversión inicial. Son los 90. ¿Por qué no se la incluyen? Porque estos 90, una vez que se ha avanzado la producción, no sabemos si la empresa va a tener recursos para cubrirlo estos 90 con recursos propios, ¿ya? O va a buscar nuevo financiamiento. Está registrando la necesidad que va a haber en el año sexto ya para la reposición de activos. A eso se refiere. Bueno, y dijimos también que este cuadro requiere el acompañamiento de este cuadro auxiliar, que es la estructura de capital. ¿Qué es lo que muestra este cuadro de estructura? ¿Cuáles son los ítems que son cubiertos con aportes propios y cuáles son los ítems que son cubiertos con financiamiento? Lo que les manifesté anteriormente, siguiendo ese principio, ¿ya? De que obras civiles y maquinaria están financiados, van a ser financiados. Y también se sabe cuántos son los desembolsos en el año -1 y 0, que coincide con el cuadro central que está aquí, obras civiles, maquinaria. Coincide, lo único es que se está aclarando que esos son financiados. ¿Cuándo son financiados? Año -1 tanto, año 0 tanto. Los valores totales van a coincidir. Ya dijimos, la inversión diferida, aporte propio, todo está en el área del aporte propio, igual en la asignación de los años. Y el capital de trabajo no lo he colocado ni en el año -1 ni en el 0, pero es un aporte propio, ¿ya? Que va a ser cubierto con dinero del inversionista. Ya, ese es el registro de los datos para aclarar qué va a ser financiado y qué va a ser cubierto con los dineros del dueño del proyecto, de la firma. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional acá? Porque voy a cambiar de cuadro o de tema. Ingeniero, Sí, una pregunta. ¿El capital de trabajo, el total, está en 100? ¿Eso es porcentaje o valor monetario? no, eso es valor monetario. Es que salió, pues la verdad es que fue ¿Casualidad? una coincidencia y no debí Ok. colocarle eso. Por ahí voy a ver si puedo cambiarle acá un valor. Voy a ver si puedo cambiar. Si fuera 20 acá, 20, esto sería, lo malo es que ya esto sería el 60% en realidad, ¿cuánto es si es 20? 110, ¿no? Sí, sí. 110, 60, 90, 110. Entonces este sería el 60% de 110, ¿cuánto es? Aquí vamos a hacer ese 61, 66, 61, 66. 66. Voy a ver mi máquina para que corroboremos. Vamos a ver un momentito. De 110. Vamos a ver si podemos hacerlo. 110 por 0,60, 66. Este debiera ser 66. Caramba. Hola. 60. Caramba.
Un ratito. Uch, ya lo fregué. Ya lo fregué. Ya un ratito. Delete. Lo que pasa es que tengo esta máquina en inglés y me lo he fregado ahí. A ver. ¿Dónde está? Ok. 66. El 80% de 110, ¿cuánto es? Hola. 88. 88. Es 88. Fíjense entonces, 88 tendría que ser los 66, que son el 60, más la diferencia entre 88 y 66, ¿cuánto es? Son 22, ¿no? 22. Entonces esto debiera ser 22. Ahora, para que todo llegue a 110, ¿cuánto faltaría? Sería 110. Sería el otro 20%. 110 menos 88 sería 22 también. Ok. Ya es precisamente es para que no, por ahí llegaba a la confusión de que era 100%. Hemos hecho esto para evitar ese posible riesgo de mala información o mala interpretación. Entonces, fíjense, 66 más 22 suma 110, ¿no? Entonces, Sí. esto debiera ser 66, esto debe ser 22 y esto debe ser 22. Ya. Ahí debiera ser. Ya. Esto creo que está de acuerdo con Excel, lo sumamos. Esto no estaba. Ya se me fue la mano aquí. Entonces, este es el valor del flujo. Hemos cambiado estos valores para que se asimile correctamente a qué se refieren los porcentajes variables del capital de operaciones. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Sí. ¿Ah? Muy bien. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ole caramba. Ya. Si se acaba el tiempo, volvemos a entrar. Entonces, esa es la operación que tenemos. Aquí se ha cambiado directamente 110. Ah, no, acá no es donde no lo hemos cambiado. Esto es 110. Posiblemente en el cuadro de presupuesto vamos a seguir trabajando con 100 nomás. Ya lo he hecho esto para que no haya confusión. ¿Ya? Entonces, esto no está con Excel. Esto debiera ser 570 más 110 más 110 casualmente que coincidimos acá, que tampoco vaya a haber confusión con la inversión diferida. ¿Cuánto suma esto? Suma 790, ¿no? Esto Sí, ingeniero. sumaría 790. Ok. Ya. Entonces, esa es la forma de trabajar en estos cuadros. Procedimiento. Bueno, vamos a dejar de compartir este cuadro y nos vamos al de presupuesto. ¿Por qué vamos a avanzar un poco? Es decir, no poco. Empezamos con el tema de presupuesto,
Pero lo que interesa es lo siguiente, lo que ya teóricamente hemos aplicado. En el capital de trabajo, se utiliza mucho, al menos para el stock de productos finales, se utiliza el concepto de costo efectivo de producción. En caja y bancos debe guardarse el costo efectivo de producción correspondiente a un mes. Ya en la puesta en marcha se trabaja con el costo efectivo de producción. Bueno, dejemos de compartir esto y vamos al tema de presupuesto. 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 ¿Por qué está así esta? ¿Por qué me sale así esta pantalla? ¿Por qué me sale así esta pantalla? Ahora sí. Ya. Y aquí debiera. Bueno, no importa. Vamos a... Es que estoy con esta máquina que recién la recogí de la universidad y está en inglés, entonces estoy ensayándome con el Zoom con esta máquina. Ya hasta que en la próxima ya estará mejor, sin embargo lo vemos. Ya, pero es que me salen toda la línea ahí de comandos y quiero esconder un poco esto. Ya. Esto lo voy a... ok. Ya. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué nos permite el presupuesto? La rentabilidad del proyecto, elaborarla, obtenerla y el punto de equilibrio o nivelación, porque podemos encontrarlo el punto de equilibrio ya de cualquier gestión. Determinar en qué momento se igualan los ingresos y los costos. Y las ítems que pueden definir, ya relativas al tamaño que pueden definir el tema de los costos mínimos y los ingresos máximos. Eso nos permite el presupuesto, el horizonte, ese flujo de caja. ¿Qué considera el presupuesto? Los costos y los ingresos. Los costos de todos los insumos que se utilizan, que se requieren, incluyendo la materia prima. Y los ingresos devenientes de las ventas de los productos finales. Esa confrontación entre ambos ya hace que obtengamos que el objetivo final de todo el tratamiento de estos costos y los ingresos es encontrar la utilidad neta. Eso es lo que busca este tema del presupuesto, la utilidad neta. ¿En qué se basa, con qué nos basamos para elaborarlo el presupuesto? En el programa de producción. Y el programa de producción, ustedes saben, viene con toda la información del estudio de mercado, ¿ya? Demanda, oferta, demanda insatisfecha y lo que hemos aplicado y hemos estudiado e investigado en la ingeniería del proyecto correspondiente. De esa manera, con toda esa información establecemos el presupuesto. Entonces, o sea, los costos tanto debe ser y los ingresos tanto de los productos principales como de sus productos y establecer también que este régimen de producción, ¿dónde se lo estableció? Decíamos en la ingeniería del proyecto,
Y de acá el presupuesto, así como las inversiones, lo que hacen ya es determinar dineros, ya no casi unidades. Desde luego, se determina por el estudio de mercado las unidades, pero ante todo se establece y los valores son en moneda, en moneda. Aquí en costos. En costos, ustedes han llevado ya diferentes materias donde hablan de costos industriales. Nosotros, la clasificación de costos por excelencia que vamos a aplicar son la clasificación de costos fijos y costos variables. Es el costo total. Hay otras clasificaciones que pueden derivar al final en costos fijos y costos variables, o en costos directos y costos indirectos, o en costos departamentalizados, al menos cuando la empresa es claramente que puede identificar las actividades administrativas, de fabricación, de comercialización y los gastos financieros, sí puede y le interese al comité ejecutivo de la empresa, a la gerencia, tener la clasificación en ese aspecto. Pero pueden ser empresas grandes que la misma clasificación de costo de fabricación se subdivida al interior también en establecer los costos directos e indirectos o los costos fijos y variables. Esas clasificaciones, todo depende del objetivo que tenga la empresa. Ya en administración industrial le decía estos costos departamentalizados, que estos costos pueden ser desdoblados también. En una empresa, cuando fabrica muchos productos, ya muchos productos, fíjense que una empresa, por ejemplo, creo, no sé si es la Coca-Cola, que también, no estoy seguro si hace, hay otros productos que no se denominan Coca-Cola, me voy a lanzar, pero es como que produzca y que dependen de la misma empresa. Pongámosle la Pepsi es otra, ¿no? El 7-Up, digamos. O no sé, pongamos que la mendocina también depende de esa empresa. Si produce varios de esos productos, lo adecuado muchas veces es que haga su clasificación, digamos en metalmecánica, arandelas, pernos, bujes, tuercas, etcétera, etcétera. Puede aplicarse esta clasificación de costos directos y costos indirectos. Los unos pueden prorratearse como son los costos indirectos y los costos directos aplicarle a cada uno de los cuadros de costos. Entonces, le decía, esta clasificación para ese tipo de industria es adecuada, que no evita que se aplique también la clasificación anterior como la que sigue, que son la clasificación en costos fijos y costos variables. Nosotros les decía de que vamos a aplicar esta. ¿Por qué? Resulta mucho más útil encontrar el punto de equilibrio bajo esta clasificación. Haciendo recuerdo que la definición de costo fijo y su clasificación como tal son costos que no tienen relación con la variación en los niveles de producción, sea hacia arriba o hacia abajo. Estos costos idealmente, teóricamente, porque tiene su relatividad al final, pero tienen una constante
existen por más que varíen los niveles de producción de manera fija, constante. Y los costos variables, como su nombre lo indica, ya tienen o ya están relacionados con los cambios en los niveles de producción. Hay sus ejemplos por excelencia para identificar estos costos variables. La materia prima, por ejemplo, por excelencia, es un ítem de costo variable. La materia prima. Y de luego todos los materiales que se incorporan a un producto final también son variables. ¿Ya? Acá vamos a seguir, así como hemos establecido un formato en la elaboración del cuadro de inversiones, también seguimos un formato en el modelo del cuadro de presupuesto de costos e ingresos. Todo este cuadro muestra todo el horizonte del proyecto solamente en la etapa de producción, solamente en los años de producción. No se incorpora ningún otro año que no sea el de la producción. Desde su inicio hasta el final, hasta que se hace el corte. Queremos a los 8 años, a los 10 años, a los 15 años, hasta ese momento se presenta el cuadro. Eso va a definirlo la política de la empresa y los analistas, elaboradores del proyecto. Para un año o para varios años, en este caso muestra para 10 años, que incorpora cuáles son los ítems. Primera fila, los ingresos totales obtenidos sea a través de las ventas de artículos, si hay subproductos y también se venden, más la suma de los subproductos, y si hay otros ingresos que le llegan a la empresa, se anotarán para tener en su sumatoria los ingresos totales, todo el flujo por año. Los costos totales igual, les decía la clasificación de costos fijos y costos variables, su sumatoria, la línea, el flujo de caja de los costos totales. La diferencia entre los ingresos totales y los costos totales nos daría la línea de la utilidad bruta. ¿Ya? A esta utilidad bruta le aplicamos impuestos que todavía no lo hemos incluido dentro de los costos, digamos. Muchas veces, otros, por ejemplo, los economistas o los contadores públicos, a veces tienen otra forma, otro formato de aplicar y obtener lo mismo. Esto lo incluyen en una sumatoria de costos y le dan algún nombre adicional, pero al final, este final de la utilidad neta tiene que ser el mismo. Nosotros usamos esta metodología. Estos impuestos veníamos aplicándole el 25% sobre la utilidad bruta. Y vamos a seguir porque por cuestiones académicas. Es posible que hayan variado algo ahora con la pandemia y algunos cambios cuando uno no sabe qué de impuestos nacionales y lo que maneja el gobierno. Es posible que haya alguna variación para abajo o para arriba. Pero fíjense ustedes, el otro día, no se recuerdan, no hace algunos meses, 2 o 3 meses, habían sacado una disposición que creo no se pague el 5% no me recuerdo, no, yo ni me paré a analizarlo el tema, pero había una variación en algunas situaciones, no sé si era sobre el IVA, alguna situación de esa naturaleza. Pero nosotros seguiremos aplicando impuestos los que corresponden a la utilidad bruta para obtener la utilidad neta. Ese es el objetivo de este cuadro.
En los costos fijos, para obtenerlos, se detallan qué ítems son los correspondientes para obtener el total de los costos fijos e idénticamente para los costos variables. ¿Ya? Muy bien. Estos serían los costos totales de producción. ¿Cómo de manera general los identificamos los costos fijos y los gravamos? Los salarios de mano de obra indirecta, que no tienen relación misma con la parte operativa de la maquinaria y equipo. Los salarios de la mano de obra directa, costo variable. Si los valores que se manejan no determinan o no incorporan los beneficios sociales en la mano de obra, sea indirecta o directa, debe tomarse en cuenta, estamos hablando ya de realidad, debe tomarse en cuenta los beneficios sociales, que están entre el 40 al 50% del salario. Hay que adicionar. Ya. Esos son los cálculos aproximados que hay. Es una estimación, pero que hay que incrementarlo. Como costo fijo, el pago de sueldos a los dueños generalmente se los considera como un costo fijo. Es como un personal fijo. No es lo mismo que de un trabajador, la mano de obra directa. Los alquileres no tienen relación con la producción, los seguros, los impuestos, la depreciación, la amortización de la inversión diferida, los gastos de mantenimiento. Aquí aplica un porcentaje de 1,5, 2 a 3% ya de los bienes, de los activos, e intereses sobre el capital. Fíjense, aquí en este ítem de la inversión diferida están incorporados los intereses durante la instalación. En este caso son los intereses sobre el capital después de la instalación. ¿Qué le iba a decir? La depreciación. La depreciación, ustedes saben, por dos razones. Una, por la obsolescencia inmediata que puede tener un bien. Y la otra por razones impositivas, ya, depreciación económica, su vida útil. Entonces, aquí, ¿por qué se le denomina costo imputado a la depreciación y a la amortización de la inversión diferida ante todos estos dos ítems? Es un costo imputado. Y honorarios de directores también debiera ser un costo imputado. Porque no se le está pagando, no se está gastando este dinero a nadie fuera de la empresa. La depreciación no es un gasto real fuera de la empresa. La amortización de la inversión diferida no es un gasto real fuera de la empresa. Esto va a una bolsa o un fondo de la empresa para tener recursos vía la reposición de activos. Entonces no se le está pagando a nadie, se crea dentro de la misma empresa un fondo. Por lo tanto, es un costo, se llama imputado, obligado, ¿ya? La amortización de la inversión diferida, se recuerda que en la inversión diferida decía es un costo intangible, que no lo veíamos, pero, o sea, supuestamente no lo considerábamos. La realización del estudio, el entrenamiento, pareciera ser que no es un costo de producción, pero entonces el proyecto se obliga a devolver esos dineros que se gastaron en esa preparación de la producción. Se obliga y lo prorratea a través de todos los años del proyecto, ¿ya? O en un lapso menor a todo el horizonte del proyecto.
lo prorratea, lo divide entre ese número de años que queremos sea devuelto este dinero. Entonces, este dinero tampoco es pagado a terceros. Se crea un fondo. Por tal motivo, también es un costo imputado. Este honorario, pues, no saldría, si ellos son los dueños de la empresa, no saldría a terceros. Entonces, está cobrando su tiempo que ocupa en la empresa. También podría ser un costo imputado si es que se es sobreescrupuloso, digamos. ¿Ya? Esos son los casos. Acá, le decía por excelencia un costo variable en la materia prima, los materiales secundarios que están incorporados en el producto final. Si hay envase, pues va a ser de acuerdo a la producción, también es variable. Aquí en la energía eléctrica pudiera haber dos ítems. Por peso nomás de fabricación, la energía eléctrica y los combustibles y el transporte, si se trata todo de producto final y de fábrica, digámoslo así, son variables. Pero muchas veces se hace un análisis mucho más sobreescrupuloso, estamos hablando de realidad. En lo académico seguimos aplicando esto como costo variable tácito. La energía eléctrica administrativa de los edificios administrativos, ese gasto no tiene relación con la producción. Entonces podría traerse una parte de la energía ya que se gasta en toda la empresa y colocarla como una energía administrativa, energía eléctrica, que es rutinaria, no tiene relación. Llega el personal a las 7:30 de la mañana y se va a las 12 y empiezan a apagarse los focos, ¿no? De las oficinas. Ingresan a las 2, 2:30 y a las 6 se van, ya encienden los focos y a las 6 apagan los focos. Eso lo hacen durante todo el año. Independientemente si allá en fábrica están trabajando al 50, al 80 o al 100% de producción. Pero eso es hilando fino. Eso es cuando ustedes realmente hagan el análisis de un proyecto real, su equipo de trabajo, ustedes tengan el cuidado de analizar ítem por ítem. Mientras tanto, le pegamos o asumimos de que todo esto son gastos, ante todo de fábrica. ¿Ya? Como aclaración. Muy bien. Entonces acá da algunos de esos que he venido explicando. Se registra en este documento o se lo explica más ampliamente. Igual la depreciación. Le decía de que la depreciación, un costo imputado, que hay una lista de ítems de activos que tienen su año de vida útil establecido, una por normas internacionales y otras normas nacionales. En las normas nacionales se dice tales ítems tienen tantos años de vida útil. Y hay diferentes formas de calcular la depreciación. Nosotros también en esta materia aplicamos la depreciación lineal, es decir, prácticamente prorrateamos su valor original del ítem dividido entre los años establecidos de vida útil. Si un ítem, como es el caso de las construcciones civiles, pongámosle 20 o 25 años de vida útil, ya, y vale 100.000, el proyecto, pongámosle que hacemos su liquidación en 10 años, pues van a quedar, son los 10 años que vamos a establecer como que se depreció al cabo de 10 años.
Si valía 100.000 y su vida útil fue 20, se deprecia 5.000 por año. 5.000 unidades monetarias por año. En 10 años se depreciaría 50.000 unidades monetarias. ¿Cuánto le queda de vida útil todavía? 10 años más. Ese valor de 10 años más es su valor residual. ¿Ya? Esa es la mecánica que usamos en la relación de valor y vida útil en la depreciación. Los intereses, decíamos, de que los intereses sobre ese crédito son los intereses efectivos. Y los intereses imputados, que vamos a hablar sobre el capital propio, muchas veces también el inversionista, de esos que hablábamos en el cuadro de inversiones, donde establecemos de que el aporte propio lo va a gastar en terreno, lo valoriza el terreno, los muebles, los vehículos. Por ahí en ese ítem, este señor o esta empresa dice, no, le vamos a cobrar intereses a nuestra plata también, que nos devuelva el proyecto. Esos intereses aplicados a ese capital propio también es un costo imputado. Debe tomarse en consideración eso. Si es que se aplica un interés a ese capital. Generalmente no lo hemos venido haciendo para no volver complejo el análisis o la preparación de los cuadros. Pero puede ser que suceda en alguna experiencia que ustedes tengan en el transcurso de su profesionalización o trabajo ya, se encuentren con alguien que diga, no, yo estoy poniendo $200,000, pues yo lo puedo poner como costo o alternativa, que se llama costo de oportunidad, lo puedo poner en otro lado y me va a ganar tanto. Entonces ponerle nomás que me gane lo mínimo, pero que gane algo. Entonces le cobra su plata, le exige a su plata que por decir algo, le gane 10% anual, por lo menos 1% mensual. Ese interés va a considerarse como interés imputado o costo imputado. ¿Ya? Muy bien. Acá hablábamos de que el presupuesto de costos e ingresos, ese presupuesto nos permite encontrar el punto de nivelación o de equilibrio. Ya, el punto de nivelación o de equilibrio. ¿Por qué? Porque por esto, también lo saben ustedes, ya son temas pues que ustedes saben más que yo en esto. Si tenemos en abscisa los costos e ingresos y en ordenada los costos e ingresos, en abscisa el nivel de utilización de la planta, por definición, los costos fijos van a ser paralelos. Aquí están los cambios de niveles de producción. Aquí están los cambios. Ya, desde 0 hasta el 100%. Por definición, el costo fijo es una línea paralela a los cambios de la capacidad de producción. Entonces va a ser una línea recta paralela. Si partimos que este es el punto cero de producción, por definición el costo variable está en relación al nivel de producción. Entonces, si hay 0 producción, el costo variable es 0. Parte
del cero y sube de acuerdo a los niveles de producción. El costo total es la suma del costo variable más el costo fijo. Si la producción es cero, el costo variable es cero, el costo total va a ser igual al costo fijo. Por lo tanto, parte del valor del costo fijo y se incrementa de acuerdo al costo variable. De esa manera tenemos la línea del costo total. Si la producción es cero, el producto final es cero y por lo tanto no hay ventas. El ingreso entonces total es cero. De ahí es que los ingresos también se originan en el punto cero y crecen de acuerdo a los niveles de producción y sus ventas. En este punto donde se intercepta el costo total y el ingreso total, se denomina punto de nivelación o punto de equilibrio, donde el ingreso es igual al costo total. Para este nivel de producción hay un ingreso y un costo para este nivel de producción. Entonces, para hacer que los costos o los ingresos sean mayores y haya ya utilidad, debemos fabricar o producir más allá del punto de equilibrio. Esa es la decisión fundamental y el beneficio fundamental de conocer este punto de equilibrio. Más allá, todo va a ser ganancia. Abajo de ese punto va a ser pérdidas. De ahí es su finalidad y su objetivo de encontrar este punto de equilibrio. Tenemos dos formas de encontrarlo, sea de esta manera gráficamente conociendo los valores correspondientes por las gestiones, por la gestión, ¿ya? O también lo podemos encontrar a través de estas fórmulas. Conociendo que el costo total es igual al costo fijo, más el costo variable, el costo unitario va a ser la división de estos tres ítems entre el número de unidades producidas, entre la cantidad de unidades producidas. Vamos a tener el costo variable unitario y el costo fijo unitario. ¿Qué sucede en el punto de nivelación como hemos visto en el gráfico? Que los ingresos, que es el precio unitario por la cantidad de unidades producidas, es el ingreso. En este punto ya debe hacerse que es en el punto de nivelación, entonces estos ingresos son iguales a estos costos. A estos costos, ¿no es verdad? Ahora, si colocamos, si utilizamos ya el tema del costo unitario y el costo variable unitario, este costo variable total va a ser igual al ingreso, que es P por las cantidades, el precio por las cantidades, igual al costo fijo total, más el costo variable total, pero digamos, poniendo cada ítem para que dé lo mismo, costo variable unitario por las cantidades sería el costo variable total. Cumple con la partida correspondiente. De ahí despejamos para conocer la cantidad de unidades en este punto, para conocerla en unidades, cuál es el nivel que genera el punto de equilibrio, pues despejamos nuestra X
y esta es la fórmula que nos determina el nivel de producción en unidades del punto de equilibrio. Esto no es tanto porque sabiendo el precio vamos a saber el valor del dinero, pero sí en porcentaje. En porcentaje, ya en porcentaje, si esto fuera 100%, en porcentaje podemos encontrarlo con esta relación. Costo fijo dividido entre el ingreso total menos el costo variable total. Entonces, matemáticamente podemos encontrarlo así, como podemos encontrarlo gráficamente, por el gráfico. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Un ejemplo de la aplicación de esta fórmula. Un ejemplo de la aplicación de esa fórmula. Aquí la producción dice total de ese bien, de ese artículo es 7 toneladas. Y los costos fijos y variables alcanzan el valor de 300 y 700 respectivamente. Este es el costo total, fijo y variable. El precio unitario es de 200 pesos por tonelada. Calcular el punto de equilibrio en unidades, pesos y en porcentaje. Ya. Te decía yo que lo fundamental si podemos aplicarle a las tres no es problema. En unidades, aplicamos nuestra fórmula. Costo fijo sobre precio unitario menos el costo variable unitario en unidades. Costo fijo, precio unitario menos el costo variable unitario. ¿Qué es esto? A ver, vean si es cierto que son 3 toneladas. Si es que es cierto, aplicando la fórmula y el planteamiento del problema. Avísenme, papel, lápiz y calculadora. Papel, lápiz y calculadora. Y fíjense también si en porcentaje es 43%. Y me avisa, por favor, mientras. Está bien, ingeniero, sale esos resultados. ¿Ya? Bueno, así me dio tiempo de
de echarle algo de agua a mi garganta. Ya, está comprobado entonces que podemos aplicar matemáticamente esa fórmula y encontrar que 3 toneladas es el mínimo que debemos producir para no tener pérdidas. Desde luego tampoco ingresos, ganancias, mejor dicho. Tenemos que producir más arriba de 3 toneladas o en otro valor más arriba del 43%. Eso es lo que está significando determinar nuestro punto de nivelación o equilibrio. Bueno, ahora, fíjense que con estos valores que se dieron aquí, con estos valores, que el costo, que son 7 toneladas la producción total, el costo fijo es 300, anótenselo, que ya lo tienen anotado, y el costo variable es 700 y el precio unitario 200, han calculado esto. ¿Ya? ¿Qué sucede? Fíjense que aquí ya puede hacerse un análisis en la evaluación, cuando se hace el análisis de sensibilidad en la evaluación. ¿Qué sucedería si los precios unitarios ya o los costos variables, es decir, si los precios aumentaran en un 30%? A ver, ¿qué pasa si el precio de 200 que vale y se incrementa en un 30%? A ver, calcúlelo, corrobórelo esto. Fíjense, si aplicamos eso, el punto de equilibrio en porcentaje ya aplicado va a bajar del ¿cuánto fue? Del 43%, va a bajar y se va a alcanzar produciendo 27%. ¿Ya? Pero es en el caso que le subamos los precios unitarios de venta, ¿no? Estos son precios unitarios de venta. O sea, lógico, al productor, subámosle el precio unitario a nuestro producto y así ganamos más. Desde luego, es una lógica. Pero vamos a saber con esta relación. Vale eso, ingeniero. Ya, vamos a saber entonces de que el 43% podemos alcanzar subiendo este 30% a nuestros costos o precios unitarios. Vamos a bajar el punto de equilibrio al 27% de producción. Le interesa desde luego a la empresa. ¿Ya? Eso es lógico. ¿Qué tal, fíjense ustedes, si el costo variable se incrementara? ¿Qué sucede si el costo variable se incrementara? Si los costos variables aumentaran en 10%, a ver, calcúlelo. Si el costo variable se incrementara en 10% cuando sabemos que el costo variable es 700. Eso fue, ¿no? Costo variable es 700. Sí. Costo variable, sí, 700. ¿Qué sucede si se incrementa en 10% el costo variable? El punto de equilibrio sube más. La cantidad a 3.3. ¿A cuánto sube? La cantidad a 3.3 toneladas. El ingreso no paga. El porcentaje. El porcentaje, 47.6%. 47.6. Ya. Fíjense, si los costos variables aumentan en 10%, el punto de equilibrio recién se va a alcanzar al 48%. O sea que subió, cuesta más entonces, y hay que cuidar que nuestros costos variables no suban, porque
cuando eran normales, supongamos normalidad acá, era el 43%. Pero si nuestros costos variables se incrementan, recién alcanzamos un porcentaje mayor de producción, o sea, el nivel de producción. Eso es interesante analizar estos cambios que hay y por eso la importancia de conocer el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí, está entendido. Ahora, veremos el cuadro de presupuesto. Más que con... eso lo vamos a proseguir discutiéndolo un poco, quizás cuando hablemos del cuadro de fuentes y uso de fondos, pero ahorita lo que vamos a ver nada más es ver el costo de producción y establecer el costo efectivo de producción, que es el que aplicamos en el cuadro de inversiones, que es hasta donde voy a tomarles el primer parcial y que lo vamos a hablar en un ratito más. Ya, el primer parcial, no hemos fijado fecha todavía, ¿no? Leonela, Valda. Ingeniero, dijimos, usted dijo el 24, el examen. ¿Sí? A ver, 24 ahora es 17, ¿sí? Puede ser. Vamos a... Es el próximo jueves. ¿Ah? El próximo jueves sería. Ya. Esta reunión está siendo grabada. Bien, vamos a entonces ingresar a compartir, haciendo seguimiento al primer cuadro, lo siguiente. Este es. Ok. Ya. Aquí hemos supuesto, también estamos sacando algunos valores de la manga. Ya. Hemos supuesto lo siguiente en este cuadro. Todo este horizonte de este proyecto es producción. Hemos asumido de que nuestra producción, dijimos, es 60, 80, 100 a partir del tercer año. ¿Por qué he dado valores a ese 100%? Porque cuando le traspaso datos o se traspasan datos en casi todos los libros, en los ejemplos, generalmente se dice estos datos corresponden al 100% de producción. De ahí es donde de ese 100% de producción se hace ya los cambios a otros niveles de producción.
más bajo, digamos. Entonces, por eso es que aquí se supone que este tercer año se ha alcanzado el 100% de producción. Seguimos con la idea de que, con el dato de que eran 2 años de instalación, 8 años de producción para este proyecto. Bueno, se ha supuesto 2 cosas: de que nuestra materia prima alcanza este valor, la mano de obra es este valor, costo variable, y los insumos son estos. El total de ellos suma 305. ¿Ya? Entonces, si es costo variable, el 60%, ¿cuánto sería? El 60%, ¿cuánto sería? Del primer año. ¿Está correcto 183? Sí. Sí, está correcto. Esto es 183 de costo variable del primer año, que su nivel de producción es 60%. El segundo año, dijimos, es el 80%. De 305 es el 80%, 244. Cuando elaboramos un documento, ítem por ítem se registra el 60% y eso sumará 183, sumará 244. Aquí estamos ejemplarizando un problema de carácter instructivo, académico. Como se alcanzó el 100%, de ahí hacia adelante del resto de los años, pues no va a producir más. El costo variable es constante. ¿Qué sucede con el costo fijo? Para este año inicial, hemos supuesto que la mano de obra indirecta es 55. Este valor de 30, vamos a verlo, lo voy a colocar con otro valor ahí, ya, para dejarlo establecido. Este valor de 30 en este año tercero se ha visto que son 30. La depreciación es 38, es calculado con cuadros auxiliares. El interés sobre el capital es calculado en cuadro auxiliar de intereses, y la amortización diferida es calculada de acuerdo al prorrateo que se ha hecho del valor de la inversión diferida. Es prorrateada en 5 años. Pudo habérsela hecho en los 8 años. Nosotros hemos determinado que lo recuperemos en 5 años. De esta manera, la inversión diferida, que era 110, dividido entre 5, nos va a dar 22. Pero veámonos todavía. Entonces, lo primero que hacemos es, dijimos, los ingresos. ¿Cómo los calculamos los ingresos? Pudo haber sido hecho por sacado de la manga, y para que, o sea, el costo fijo de este año más el costo variable nos da 450. Para lograr de manera lógica que nuestros ingresos sean mayores a los costos totales, le aplicamos valores mayores a estos costos para que nos dé 594. Esa es una alternativa. La otra es que tengamos los datos reales de producción y obtengamos, en base a la cantidad de unidades por el precio unitario, multiplicar, y nos va a dar el ingreso por venta, y la venta de los subproductos también nos daría. La otra, cuando hacemos un ejercicio, es que a este valor le apliquemos un porcentaje y obtengamos para este tercer año los ingresos totales.
En este caso no sé si le he aplicado un porcentaje. ¿Cuánto sería 594 de 450? ¿Cuánto se le aplicó ahí para llegar a 594? A ver, matemática. Matemática. 132%. O sea, 32% sería 450 por 1.32. Sí, aquí, cabal, es posible que le hayamos aplicado y hayamos dicho, a los costos totales le vamos a aplicar un porcentaje de 32% adicional para registrar nuestros ingresos. Es posible que hayamos dicho eso. Entonces obtenemos para ese año 594 como ingreso de la venta, tanto del producto final como subproducto. Obtenido este valor, aquí también puede surgir las siguientes preocupaciones. No incongruencia, sino que todo este año nos sirvió de base para trabajar nuestro ejemplo, pero después pueden surgir algunos inconvenientes que no quiero que surjan en un examen, por ejemplo. Calculado esto, es posible que, y obtenido este ingreso, es posible que después apliquemos el nivel de producción, los datos del nivel de producción. ¿Cuánto era? 60, 80, 100. Entonces, si obtenido esto, aplicamos el 60%, ¿cuánto sería? ¿Sí? Fíjense que ya no estamos aplicando, porque va a haber una variación aquí. Aquí vamos a aplicar el 60% y vamos a aplicar el 80% de este ingreso al 100%. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Un momentito, por favor. Ya, disculpen. Bien, entonces aclarado esto, sigamos con la elaboración de la aplicación de este tercer año. Obtenido el ingreso total menos los costos totales, la sumatoria fijos y variables, obtenemos
obtenemos la utilidad bruta, que es 144, menos los impuestos, que es el 25%, dijimos, obtenemos la utilidad neta, que es 108. Ese es el proceso que se hace para cada gestión, ¿ya? Para cada gestión. Ahora, veamos este tema de acá. Veamos este tema. ¿Cómo es que el único valor que hemos sacado de la manga mientras tanto es este, 55? Lo registramos de esa manera. Pero ¿de dónde calculamos los intereses sobre capital? También sobre la suposición. Eso partió del cuadro de inversiones. La suposición que el ítem de construcciones y de maquinaria y equipo eran los que iba a ser financiado, que sumaba 400. ¿Cuáles han sido las condiciones de ese crédito? Las condiciones de ese crédito que pidió el inversionista fueron de que se le dé 2 años de gracia, que son este y este. Ya ese año y este año el año 1 y el año 2 son los años de instalación del proyecto, en este caso. ¿Ya? Que podríamos ponerle no se acostumbra, por nada más que costumbre, menos 1 y 0, pudiéramos colocarle, no se acostumbra a eso, sino que se considera nomás de que estos 2 años son los años de instalación. ¿Qué más pidió? Se le dio de requisitos en el crédito. De que se le dé 2 años de gracia, no se pague, no se devuelva dinero y se pague solamente intereses. Entonces ese año menos 1 son 40 como cuota total anual. El siguiente año no devolvió dinero acá en el primero, siguen los 400,000, volvió a pagar intereses 40,000, su total es 40,000. Al ingresar en el primer año de producción, que es el tercero, viene a ser el primer año de producción, ingresa de nuevo con una deuda de 400,000 porque no ha devuelto acá nada. Ese año de nuevo paga 40. Ya aquí sí aplicamos la depreciación lineal, que la prorrateamos, este valor lo prorrateamos entre los 8 años de producción. Entonces ya la cuota de ese tercer año son los 40 de intereses más la devolución de capital, suma 90. Y así sucesivamente ya vamos devolviendo estos 50 y pagando los intereses correspondientes, obteniéndose este flujo. Obteniéndose este flujo desde el año 1 hasta el año 8, que es el que aparece, fíjense, 40, 35, 30. Estos dos valores, si se recuerdan, les dije, en la inversión diferida del cuadro de inversiones, aparece año menos 1, 40 y año 0, 40. En el año 1 de producción es 40, en el año 2, 35. Todo ese flujo está aquí. 40, 35, 30 es en el tercer año de producción, que se alcanza el 100%. Por eso le coloqué 30. Esa es el cálculo de los valores de los intereses sobre el capital, porque esto es de la inversión diferida. Bueno, eso es por un lado. Veamos el tema de la depreciación.
Su valor original de los ítems fueron obras civiles 150, maquinaria 250, muebles 40, vehículos 50. Aquí se ha asumido de que obras y maquinaria tienen de años de vida útil 20 y 20, muebles 5 años y vehículos 5. La depreciación por año son 7.5, 12.5, 8 y 10. Todo suma 38. La depreciación anual. ¿Dónde la registramos? Aquí. 38 todos los años. Bueno. Pero ¿qué sucede con esto? Fíjense, ¿de dónde es el valor residual? Si cada año se deprecia 7.500, lo hemos depreciado solamente 8 años. 2, 4, 6, 8 años. Este ítem. Nos quedan 12 años. Ya, de ese activo. ¿Cuántos serían los 12 años? $90,000 el residuo. 90.000 es el residuo. Aquí están los 90.000. Igual sucede con la maquinaria. 12.500 fue por año. Le quedan igual 12 años por 12.5. ¿Cuánto les da? Les da 150, ¿no? Sí. Ya. Le da 150. ¿Qué pasa con los muebles y vehículos? Es el mismo tratamiento. Fíjense que dura 8 años, es la vida útil del mueble. En el cuadro de inversiones vimos que en el año sexto, al inicio del año sexto, aparecía de nuevo el 40. Quiere decir que ahí en el año sexto se repuso, se hizo reposición del mueble, del valor de los muebles, en 40.000. Entonces queda dentro de la etapa productiva, queda el año sexto, el año séptimo y el año octavo, que de nuevo se han depreciado a 8.000 por año. 3 años se han depreciado. Quedan 2 años ya de esa nueva compra. Y esos 2 años entonces van a ser 16.000. Igual sucede con los vehículos. Del año sexto al octavo se depreció 3 años, 30.000. Quedan los últimos 2 años que son 20.000. De esa manera encontramos el valor residual que será aplicado este valor en los cuadros ya de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? La inversión diferida. Estos años de prorrateo de la inversión diferida, eso depende del gusto del elaborador del proyecto. Está en nuestras manos. No sucede igual como acá estos años de vida, que están normados. Esto no está normado. Eso depende del analista. Lo dividimos entre 5 y nos da 22, que es lo que registramos como costos fijos, tanto de depreciación, amortización diferida, los intereses desde el año de producción y la mano de obra indirecta. De esa manera elaboramos el cuadro respectivo. Ya, lamentablemente no lo registré, no sé si está en la hoja 2, no está. No lo registré para su cálculo aquí, para su cálculo. ¿Cuál sería
este es el costo total de producción. Hagamos un ejercicio. Este es su costo total de producción. Papel y lápiz agarren. Costo total de producción. ¿Cuál es su costo efectivo de producción del año tercero? Que es con el que se va a trabajar, con el año que se alcanza el 100%. ¿Cuál es su costo efectivo de producción? ¿Qué dijimos? La definición va a ser 450 menos la inversión diferida, menos la amortización de la inversión diferida, menos la depreciación. ¿Cuánto suma eso? $390, ingeniero, parece. 390 debe ser el costo efectivo de producción de él. Para ese valor de 390, ir a calcular el capital de trabajo en los ítems que corresponden. En los ítems que corresponden en la puesta en marcha, por ejemplo, vamos, si dice la puesta en marcha dura 3 días, y el año es de 300 días, entonces los 3 días van a ser calculados sobre, o sea, 390 será el costo efectivo de producción para los 300 días. Para 3 días será X. O sea que no vamos a hablar de 450 para los 300 días y los 3 días calculados sobre el total del costo de producción. No, va a ser sobre el costo efectivo de producción. ¿Está entendido? ¿A qué se refiere el costo efectivo de producción? ¿Ya? Ese es lo fundamental que deben considerarlo. Creo que para las ventas a créditos también en el cuadro de inversiones se dijo, en el cuadro de inversiones para la venta a crédito dentro del capital de trabajo, son los costos efectivos de producción por el plazo medio de venta. No por el plazo medio de venta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O hay varias preguntas? Plazo medio de ventas, ¿a qué se refiere específicamente? El plazo medio de venta que lo pasamos en la anterior clase se refiere al plazo promedio de los créditos. Al plazo promedio de los créditos. Les envié archivos, ¿no? Referente ya al tema de inversiones, ¿no? ¿Sí? Sí, envió, ingeniero. Sí. El plazo medio de los ventas, o sea, ya lo tiene. Otra pregunta. Otra pregunta. Si no hay más preguntas, son 45 alumnos que tengo en lista, que están registrados de manera regular. Hasta el día, como vamos a hacer el examen el próximo jueves es, ¿no? 24. Sí, ingeniero. Ya, necesito que me envíen
grupos de, a ver, si son 45, 6 por 7 grupos, podemos sacar 6. Ingeniero, 5 grupos de 9. 5 grupos de 9. Es que lo hallo mucho. A ver, 5 grupos de 9. Mejor 6. 6 grupos de 7. 6, 7 por 6, 42. Me quedan 3. Van a O quedar sea, 3. habrían 3 grupos de 8 y 3 grupos de 7. Es así, ¿no? Eso es. 3 grupos de 8 y 3 grupos de 7. Sí, ingeniero. Ya. Me los van a formar esos grupos hasta el día sábado. Me los envían a mi correo. Ya. Forman esos grupos. Urgente. De ustedes. Eso vamos a hacer. Bueno, entonces queda el examen para el próximo jueves. Hasta inversión. No incorporamos presupuesto. ¿Alguna pregunta más? Traten de no repetir miembros de un grupo en el otro. Consúltense entre ustedes. Sí, de hecho ya habíamos formado grupo y Ya me enviaron. al WhatsApp enviamos grupos, pero hicimos 5 grupos de 9, como 5 dijo el grupos de ingeniero. ya estaban formados ya. Hay 5 grupos de 9 en el WhatsApp. Sí. Sí. Mandamos ingeniero. la lista. Bueno, a ver, voy a revisarlo. Si ya están formados 5 grupos de 9, lo voy a revisar ahora y yo les aviso también mediante el WhatsApp qué puede suceder. ¿Ya? Si ya están formados, voy a revisarlo porque no los vi realmente, pero si están, bienvenidos. ¿Ya? Igual puede darse esa situación de 5 grupos de 9. Sí. Bueno. Ya, ingeniero, está bien. Gracias. Quedaremos ahí. Cualquier pregunta. ¿Hay preguntas en este momento? Y si no me la hacen en los grupos o me envían algún correo o algún mensaje a mi correo. ¿Ya? Quedamos ahí, jóvenes. Gracias, ingeniero. Ya. Que tengan, cuídense.